Hola, ¿cómo están? Gente bacán del YouTube, chiquillos del colegio liceo, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Esperando que esté súper bien. Sí, hoy día, lunes 26 de junio, celebración de San Pedro y San Pablo. Les traigo aquí la parte 3 y última de la resolución de la Mate 2 de invierno. Ya recuerden que en las dos anteriores habíamos hecho la del eje temático de números y después la del eje temático de álgebra y funciones, o sea, de la 1 a la 31. Ahora vamos a terminar el ensayo, un TENRE completo para ahí ya aclarar últimas dudas y consultas y así seguir con otra cosa. Incluso algunos me han dicho la mate 1, así que lo voy a pensar, pero yo creo que sí lo voy a hacer. Ya, pero tranquilidad. Bueno, comencemos entonces para que no nos alarguemos tanto. Ya, número 32 dice lo siguiente. Considere las rectas L1, L2, L3, L4 y L5, tal que L1 es paralela con L2, ¿cierto? Y también paralela con L3. Uno dice al tiro, bueno, semejanza o el teorema de Tales, donde A, B, C, D, F y O son los puntos de intersección de estas. B dice que es igual a 2 veces AD. CF es igual a 3 veces AD. Entonces lo que podríamos definir, sea X es igual a AD. Ya, y así podemos definirlo sin ningún problema. Dice cómo representa de la figura. ¿Cuál de las siguientes relaciones es siempre verdadera? Y ojo con esa palabra. Entonces aquí decía que B significa 2 veces AD, o sea, 2 veces X. Si este vale X, te valdría 2X. Y si CF vale 3 veces AD, o sea, 3 veces X. Ya, así que ahí vamos completando cada una de ellas. Bueno, veamos las afirmaciones. Dice AO, ya, es AE, ¿cierto? Y DO con DB. Y justamente esa es la afirmación correcta, porque si nosotros, bueno, giráramos o rotáramos esto de acá, no encontramos que está escondido acá nuestro teorema de Tales, ya el corolario en realidad, y están las proporciones por triángulos semejantes, que este es 1 es a 2, justamente, y ahí podríamos definir que ese con el de acá, y podríamos decir que esos dos, bueno, aquí está el tema del opuesto por el vértice, y podríamos decir que son semejantes esos dos triángulos, al igual que este que está acá, pero ahí tiene una proporción de 1 es a 3, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, bueno, la primera es la verdadera y estamos listos, justamente por la proporción por el corolario del teorema de Tales o simplemente por la semejanza de triángulos. Bueno, yo igual le eché una miradita rápidamente a la segunda, si bien usted me dirá, bueno, ya por descarte esa es profe, estoy de acuerdo, pero de todas maneras quise ver, dice AD es AO, como EB es ABO, ya, eso ahí está, las proporciones están mal hechas, ya no hay tan mal la escritura y las proporciones en sí, entonces por eso es falsa. Después dice que OB es a BC como 2 es a 3. Eso sería incorrecto también porque ahí debería decir S es a S como todo eso es a eso. Y ahí sí sería correcto. Ahí estaría fallando. Y la última dice que AO es a OE como 2 es a 3, falso porque es 1 es a 2. Ya, así que, bueno, ya hace un rato habíamos dicho que la alternativa correcta era la letra A. Siguiente, vamos con la 33. ¿Qué dice la 33? Dice, en un triángulo ABC de la figura junta, los puntos DE pertenecen a los lados AB y AC respectivamente. Dice que DE es paralela con BC, ya, donde BC es P y DE es M. Y además AD vale E. Entonces, si se considera que todas las medidas de los segmentos son en centímetros, ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre la medida de P? Entonces, esa vamos a poner la incógnita X. Y bueno, ahí podríamos hacer por semejanza ahí de triángulos o simplemente el teorema
particular de tales, que era S esa S, como S esa S, podríamos hacerla sin ningún problema. Y me quedaría la siguiente forma. N esa M es igual a N más X, ojo ahí, porque es todo eso, dividido en P. Entonces acá despejamos la X, multiplicamos cruzado, me quedaría N por P es igual a MN más MX, ¿cierto? Y yo lo multipliqué de manera inmediata. Entonces voy a despejar el MN a la izquierda, resto menos MN a ambos lados, N por P menos M por N es igual a MX. Podría factorizar acá por N y me quedaría N factor de P menos M. Y todo eso es igual a mx. Y como esa m está multiplicando la x, podemos dividir todo eso en m y me quedaría eso que está acá. Por lo tanto, busco mi alternativa correcta, cuál es la similar, y en este caso sería mi alternativa correcta, la letra B. Ya. Bueno, el 32-33, bastante piola, nada del otro mundo, pero igual es importante saber el tema de la semejanza y los teoremas de Tales en particular. Yo sé que habían dicho que lo iban a sacar, pero de todas maneras, ¿ves? Igual tiene que saberlo. Igual que, por ejemplo, el teorema de Euclides, que se sacó el año pasado también. Yo igual lo enseñé porque es importante, porque hay muchas cosas que en la matemática van de la mano. Entonces, si yo me salto cosas, no van a entender por qué. Ya, así que, por eso, sigamos nomás con los teoremas. Son bacanes los teoremas. Siguiente, número 34. Y ahí viene el querido amigo viejo Pitágoras, que dice lo siguiente. En el triángulo ABCD, no, ABC nomás, perdón, de la figura junta, que es rectángulo en C, perfecto, ya, dice que el segmento BC vale 9 centímetros, y el segmento AB vale 15. Entonces aquí yo me acuerdo de los tríos pitagóricos, y cuando vi yo esto dije, ah, bueno, este es el 3, 4, 5, el que uno debería aprendérselo siempre. Multiplico por 3, me quedaría 9, 12 y 15. ¿Cierto? Y ahí el que está faltando es el de acá. Entonces yo sé que de manera inmediata, además, por los tríos pitagóricos, que esos dos. Dice si en los triángulos ABC y PQR son semejantes, ¿ya? Y PR es 3. O sea, está acá. ¿Cuánto mide la hipotenusa del triángulo PQR? Ya, entonces hay que ir viéndola con respecto, bueno, esta es la hipotenusa, recuerden que la hipotenusa siempre es el que está ahí mirando al ángulo de 90 grados, al recto, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que ir viendo. ¿Cómo sería entonces en este caso acá? Bueno, por, por ser, por ser triángulos, vamos a abreviarlo ahí, semejantes, podría ser la siguiente proporción. Como tengo este, que está haciendo este como el cateto adyacente, mirando, pensando que ese es el cateto opuesto, el de acá cateto adyacente, este también sería el cateto adyacente. Entonces podría ser esa proporción y con aquí le vamos a escribir una letra X. Ya, entonces podría ser de la siguiente manera. 12 es a 3 es igual a 12 es a 3 como 15 es a X. ¿Sí o no? Porque ahí tenemos ese de acá con ese de acá. Y el otro no lo consideramos porque el otro no me sirve, no me afecta ni nada de nada. Además no tengo la información de acá, entonces no puedo asumir. Entonces al multiplicar esto, bueno, podría simplificar esto por 3, que me quedaría 4 y 1. Y me quedaría de la siguiente manera. X es igual a 15 sobre 4. Y 15 sobre 4 lo puedo simplificar. Y eso me da 3,75 en unidad de medida centímetros, que era lo que habíamos dicho acá. Por lo tanto, ya sé que mi alternativa correcta es la letra B también, la 34. Y ahí salió un poquito de Pitágoras y con respecto a que esos triángulos son semejantes. Ya, así que eso es la 34. Siguiente, vamos por otra. 35.
Hay mucha gente que decía, uy, pero geometría, geometría, pero ¿saben qué? No estuvo tan complicado geometría. No sé si será un spoiler que a lo mejor para la prueba que se va a hacer a fin de año va a ser más fácil, o tal vez no. Bueno, no lo sabremos. La Mate 1 yo no la he visto todavía, la quiero ver después terminando esto, con ustedes que los terminé ayer los ejercicios. Andábamos futsal, entonces los terminé los ejercicios ayer, dije, la vamos a grabar hoy día, ya, y así unos días más vemos qué tal la Mate 1 y podríamos hacer alguno o la hacemos toda, pero con tranquilidad. Después dice la figura de los rectángulos ABCD y DEF, E, F, G, H son semejantes. Vamos a quitarle un poquito al brillo, está como muy brilloso. Donde dice que AD es a EH y eso es 2 es a 3. ¿De acuerdo? Dice entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el rectángulo, el área del rectángulo EFGH? Entonces acá, recordad que el área de un rectángulo es la base por la altura nomás. Entonces habría que primero sacar esta proporción que está acá. Entonces vamos a hacer, como son semejantes, podría ser las siguientes proporciones. Y si, esa es sí, como 2 es a 3. Por la hipótesis que está ahí. Entonces, a ver, primero, a medios es a x, es igual es igual a 2 es a 3. ¿Cierto? Ahí vamos a invertir, vamos a dar vuelta, o si quiere ahí divido en 1, multiplico por la regla de la oreja también, que a algunos les gusta decir eso, no hay ningún problema. Y me quedaría de la siguiente forma, a esa 2x es igual a 2 tercios. Multiplicamos acá, me quedaría, yo tengo que despejar la x, me quedaría 4x es igual a 3a, y ese 4 que multiplica, vamos a dividirlo y me queda 3a cuartos. Entonces ahí tenemos listo el valor de x, que en este caso voy a borrarlo acá y voy a escribir 3a cuartos. Perfecto. Tengo el ladito de acá, pero me falta encontrar el otro. Entonces, ese que está ahí es a una Y, por ejemplo, y eso como son semejantes, sigo usando la misma proporción del 2 es a 3. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, vamos a hacerlo acá, me va a quedar 5b es a Y o a Y como 2 es a 3. Multiplicamos acá cruzado. Recuerden que eso es porque son las mismas, ya que son figuras o rectángulos semejantes. Y lo dice ahí por la hipótesis. Entonces esto me quedaría 2y igual a 5 por 3 son 15b. Divido todo eso por 2. Y el y me quedaría 15 por b sobre 2. 15 medios b. Entonces ahí ya tengo listo, en ese caso, que está acá. Entonces podría reemplazar acá. Me queda 15b dividido en 2. Bacán, po. Ahora saco el área y con eso más o menos estamos, ¿no? Por lo tanto, el área de ese rectángulo sería la base 15b medios por la altura, me quedaría 3 a cuartos. Veo si puedo simplificar algo. Creo que no. Y obtengo 45 a b dividido en 4 por 2, que son 8, y obviamente esa es la unidad centímetro al cuadrado. Vamos con la alternativa correcta. Y sí, la alternativa correcta es la letra E. Es raro que salga ahí la E, uno no está tan acostumbrado ahora. Pero recuerden que en la Mate 2 puede salir hasta la letra E o hasta la D, y también cada una por sí sola, se requiere información adicional, etc. Ya, así que ahí está la 35. No sé si hay alguna duda, consulta de la 35. Hay que ir jugando nuevamente con la semejanza. Harta de semejanza, ¿eh? Interesante. Bueno, bueno, bueno.
Sigamos con la 36, donde la 36 dice lo siguiente. Una persona construye, vamos a darle zoom a esta, un tipo de caja en forma de prisma recto con base rectangular. El área de la caja es A centímetros al cuadrado. Después dice, esta persona quiere construir un nuevo tipo de caja, de tal forma que sus caras sean semejantes a las caras de la caja original con la razón de semejanza K. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área de la caja nueva? Entonces, recuerdo, si nosotros teníamos la figura 1, que es semejante a la figura 2, ya son semejantes, a una razón K. En este caso, la clasilla que nosotros hacemos. Entonces, si yo quiero construir el área, tenemos que el área, entonces simplemente como la propiedad de definición nomás, de la figura 1 dividido en el área de la figura 2, eso va a ser igual a K cuadrado, ¿cierto? Entonces, en este caso, como yo conozco, o puede ser figura 2, figura 1, exactamente lo mismo. Entonces, como yo conozco, esto podría despejarlo sin ningún problema. El área de la figura 1 va a ser K cuadrado por el área de la figura 2. O viceversa, dependiendo como uno lo considere. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo que eso vale A, me va a quedar K cuadrado por A, ¿no? Y ahí tengo la alternativa correcta que es la de KD. Chao. Sí, porque eso había que recordarse. Si no me acordaba de eso, a lo mejor la tenía que ir probando y se me hacía un poco más complicada la situación. Pero si yo me acordaba de eso, aquí lo único que apliqué fue en las propiedades nomás. Y cuando sacábamos, ¿se acuerdan que sacábamos el perímetro? Y también sacábamos el área. Entonces ahí está la definición. Ya recuerden que yo le decía siempre era como la homotético dividido en original. ¿Ya? Pero de todas maneras eso no altera. O sea, si yo aquí le cambio con 2, y aquí le pongo con 1, aquí le pongo con 2, aquí le pongo con 1, va a seguir siendo la misma idea, porque el área del original va a seguir siendo A, ¿ya? Pero es simplemente ese detallito más que nada. Ya ahí cuando yo lo expliqué, siempre decía la, la homotética, en el caso de la homotecia, dividido por la original, o la que yo segundo dividido por la original, y así. Pero de todas maneras, ahí está listo y bueno, ahí está el ejercicio de la 26. Definiciones, propiedades. Geometría no es tan cubo, pero hay que ponerle bueno, sí. La número 37, que la verdad me sorprendió este ejercicio. Dice la relación de homotecia entre la altura de la sombra de una lámina de metal proyectada en una pared y la altura de la lámina de metal se modela con la expresión y ahí está respectivamente H mayúscula es igual a K por H, donde K es la razón de homotecia, tal como se representa ahí en la figura adjunta. Dice, si la razón de homotecia es 2,5, podríamos eso convertirlo a fracción, y la altura de la sombra es de 500, o sea, te está dando que la K, 2,5, que eso es lo mismo que 25 sobre 10, dividimos por 5 arriba y abajo, me quedaría 5 medios, ¿cierto? Y la altura de la sombra, o sea, la H mayúscula, va a ser de 500 centímetros. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la altura de la lámina de metal? H es nuestra incógnita. Entonces, si se da cuenta, aquí lo que hay que hacer es reemplazar eh, esta fórmula más que nada. Y estamos listos, ¿no? Entonces me quedaría H, que sería los 500, es igual a K, que vamos a escribir 5 medios, por la altura que sería nuestra incógnita. Multiplicamos acá todo por 2 y me quedaría 1000, es igual a 5 por H, ¿cierto?
Y dividimos todo eso en 5 y me quedaría 200, ¿no? Es igual a H. Por lo tanto, busco la alternativa correcta y la alternativa correcta es la letra B. Y ahí estamos listos, pues. Eso era todo. No era nada del otro mundo, pero me llamó la atención, sí, que era ir jugando un poquito con la fórmula, más que nada, y tenía casi todo. Entonces era que solamente despejar uno y estábamos listos. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Sí, no, más o menos. Sigamos acá con la siguiente, que es la número 38, que la verdad se la conversaba un colega, un amigo de matemática también, porque me dejaba algunas inseguridades cuando la hice. Entonces ahí él me recordó una fórmula y me explicó como un truquito y sí, es mucho más sencillo de explicar. Veamos la número 38. Considera el triángulo ABC, tal que las coordenadas del vértice A son 3, menos 4. El triángulo ABC se le aplica una motesia con centro en el punto 1, menos 1 y razón menos 2, obteniéndose el triángulo PQR, tal que P es la imagen de A, y eso es importante, y Q es la imagen de B. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera o es siempre verdadera? Entonces acá él me explicaba que como acá yo tengo mi vértice, en este caso, o ese punto 3, menos 4, y después se le aplica una motesia al centro, que sería este como el centro C o lo que nosotros le escribimos, con razón además menos 2, entonces ahí se obtiene otro triángulo. Entonces, había una fórmula, no sé si se acuerda, que es la P', el punto P, es igual a la K por el punto original menos el C, que sería el CC, sería del centro, más el centro que está acá. Entonces yo la verdad le decía, bueno, ¿y acá cuál es el objetivo? Porque yo como sé que P además va a ser la imagen de A, entonces el objetivo es sacar en otras palabras cuál es el valor de P. Porque como ya voy a tener el A, en este caso, bueno, aquí yo voy a reemplazar, ya que el A es 3,4, bla, bla, bla. Pero como tengo eso, podría saber de manera inmediata cuál es ese punto P respectivamente, siendo P la imagen de A, nuevamente. Entonces, había esa. Pero él me decía que lo conversaba y le decía, bueno, pero acá no voy a sacar lo que quiero. Entonces me decía, aquí hay que aplicar un truquito. Y ese truquito fue el que yo apliqué y me pareció bastante interesante. O podría escribir eso de la forma donde él empezó a multiplicar acá, K por C menos KC más C. Entonces él no factorizó por K, sino que factorizó por C. Entonces, mire, esto le queda de la siguiente forma. K por P más C, paréntesis, 1 menos K. Porque si nosotros multiplicamos esto de acá, ahí te quedaría K el C, y después te quedaría menos KC que el de acá, ¿cierto? Y bueno, el KP que es el más sencillo de encontrar. Entonces me dijo, en esa yo voy a reemplazar. Entonces, después cuando dejé esa, bueno, yo reemplacé nomás, po, y ahí se me hizo todo más fácil el ejercicio. Pero la verdad es que a mí no se me había ocurrido así viendo la primera vista. Fue como el ejercicio que lo dejé al final. Entonces, me quedaría que el K' sería igual a el K que valía menos 2, que es la razón, por el P, que en este caso el P va a ser nuestro punto A, que es el 3, menos 4, ya, más el centro C, que va a ser el 1, menos 1, por 1 menos K, o sea, 1 menos menos 2, y eso me va a quedar por 3. Ya, ojo con eso. Entonces, después de acá me quedaría, bueno, multipliquemos nomás por menos 6, menos por menos son más, 4 por 2 son 8, más 3, menos 3. Y aquí, coordenada con coordenada, menos 6 más 3, menos 3 y 8 menos 3 me quedaría un total de 5. Donde esto que yo obtuve, como yo reemplacé en el vértice A o en el punto A, dice que P es la imagen de A, o sea que esto, ojo que esto no sería el P', sino que este sería nuestro P en nuestro ejercicio.
Entonces, como es nuestro P, nuestro ejercicio, ahí ya la ha echado al toque, porque ahí dice que una cuestión nada que ver. Entonces, ese es por la hipótesis que está acá. Ojo, no confundir. Si usted quería cambiarle las letras, no había ningún problema. Este hubiera sido P, acá sin el comita, esto hubiera sido la A, y ahí nomás. ¿Ya? Entonces, ahí obtengo respectivamente eso que está acá. Bien, bien, bien. Entonces, ahí está la primera que es falsa, la letra A. Después dice que el área del triángulo PQR es el doble del área del triángulo ABC. Y aquí hay que recordarse lo que hace un rato decía de la homotesia. Bueno, lo voy a anotar por acá al ladito. Acuérdense que la razón de trazos al cuadrado es igual a la razón del área, ¿no? Adiós. Perfecto. Entonces, como en este caso voy a tener, eh, por ejemplo, el h homotético dividido en la original, que sería menos 2 dividido en 1. Al sacar las áreas, esto me va a quedar h cuadrado en o cuadrado es igual a 4. Es a 1. ¿Cierto? Porque acuérdense que ahí menos 2 al cuadrado es 4 y 1 por 1 es 1. Pero ahí se eleva todo al cuadrado. Entonces ahí dice que es el doble del área y eso sería falso porque ahí sería la cuarta o por 4 en este caso. Entonces esa es falsa, falsa, falsa. Después dice el segmento AP es paralelo con el segmento PQ. Y esa es la más verdadera porque si nosotros hacemos esto, incluso con la definición podría sacarlo. Porque si yo tengo que ahí el punto, a ver, el punto tanto, no sé, el 3, menos 4, que era el que teníamos acá, ¿cierto? Sí. Y el otro que acabo de obtener, que es el menos 3,5. Obviamente ahí está el Y, ahí está el X, ¿cierto? Entonces ahí podríamos dibujar en la figura APP, más o menos, a lo mejor podría ser algo así. Y este tendría que ser algo por acá, APP nomás. Y ahí vamos a tener que ese pedacito de acá, ya con ese de acá, después ese de acá, que es el que obtuve, con este de acá, y bueno, obviamente ese con ese van a ser paralelos y eso es simplemente por la definición de matriz. Entonces ahí, en nuestro caso, si yo estoy viendo este de acá, ese sería con ese de acá, sí, claramente son paralelos, o sea, y eso simplemente es por la definición. Entonces ya con eso basta, chao la D, y no me compliqué más con la 38. Sí, la verdad la 38 a mí se me complicó, vuelvo a repetir, eso hay que ser sincero en esta cosa. Yo le comenté ahí con un colega amigo, también hace de PAES, y me dio como ese truquito, la voy a tener en consideración esa. Pero esa la dejé al final, cuando hice el ejercicio. Ya, pero bueno, la anterior se me hizo a lo mejor más fácil, pero hay unas que igual tienen su complejidad. Gente, sigamos con la 39. Sigamos, sigamos. Sí, sigamos nomás. 39. Dice, en un cuadrado ubicado en el primer cuadrante del plano cartesiano se le aplica una motesia de razón R, con centro en el origen del plano cartesiano, obteniéndose un cuadrado en el primer cuadrante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces yo voy a dibujar acá la idea más o menos. Ahí vamos a dibujarla ahí, justo en este espacio. Dice que formó un cuadrado, ¿no? Sí, pero no sabemos nada de ese cuadrado. Solamente ya. ¿Qué me quedó bacán? Entonces el R, en este caso como está ahí, supongamos que acá recordemos las puras definiciones o propiedades de la homotesia. Ya dice con razón R. Ya le puse R igual a, pensando que está ahí. Pero después dice se le aplica bla 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 y se obtiene un cuadrado en el primer cuadrante. Ya, en el primer cuadrante que está acá. O sea, tenemos dos opciones. O que ese mismo se achicó, por ahí, o que ese de acá se agrandó, ¿cierto? Y ahí nosotros tenemos con que le resta entre 0 y 1.
cuando es el más pequeño. O también tengo la opción cuando el R es mayor que 1. Y ahí la figura va a agrandarse. Entonces, cuando la siguiente afirmación es verdadera. Y si la razón de potencia es positiva, claro, este tiene que ser al toque. ¿Por qué? Porque si fuera menor que 0, esta cuestión estaría por acá, por ejemplo. Ándate. Estaría a lo mejor algo por acá. Y ahí ya estoy en lo negativo. Además dice que se ubicó en el primer cuadrante, entonces tenemos esa inquietud ahí con eso y nos damos cuenta que sí, justamente tenemos esas opciones. Entonces ahí ya, ¿para qué ver las demás si acabo de encontrarla ahí? Entonces ahí, si fuera menor que 0, estaría algo abajo y eso no correspondería a nuestro ejercicio. Por lo tanto, sí, esa tiene que ser siempre mayor que 0. Positivo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A y chao. Vamos con la 40. Considera los vectores U y V igual a P, Q en el plano cartesiano, tal que C por el vector U más el vector V es igual a 5,3, donde C es un número real mayor que 1. ¿Cuál de las siguientes coordenadas de U cuál son las coordenadas de U en función de P, Q y C? Este es un clásico de vectores. Este es un clásico de clásico. Entonces, vamos a definir el vector U como X como Y y va a quedar de la siguiente manera. C por X, Y, más, perdón, el vector V, que es P, Q, es igual a 5,3. Entonces acá multiplicamos y me quedaría C por X, C por Y, más P, Q, es igual a 5,3. Entonces, ¿se acuerdan acá una de las definiciones? En realidad yo le decía las coordenadas X con todas las coordenadas X igual a la coordenada X. Entonces podría juntar esto como Cx más P, Cy más Q es igual a 5,3. Y ahí juntar eso que les decía yo. Esto igual a eso es igual a eso igual a eso. Y me quedaría de la siguiente manera. Cx más P es igual a 5 y con otro color. Cy más Q es igual a 3. Entonces acá nosotros lo que tenemos que despejar, eso lo definimos como el vector U de las coordenadas X, Y, ¿cierto? Entonces, hay que despejar la X y la Y, respectivamente. De acá, me va a quedar Cx es igual a 5 y el P, resto a ambos lados y me quedaría menos P. Divido todo eso en C y me quedaría que X es igual a 5 menos P sobre C. Si ya tengo la coordenada X, respectivamente, entonces ya podría descartar varias, ¿no? Esa chao, esa chao, esa chao, bueno, podría descartarlas todas las otras y ya sé que la es la correcta. Ya, pero de todas maneras igual la voy a hacer. Acá, despejando me quedaría Cy es igual a, C por Y es igual a 3 y ese Q, voy a restar a ambos lados menos Q. Ahí se va a cancelar en el de izquierda y en el de derecha me va a quedar menos Q. Y ese C como está multiplicando, pasaría dividiendo, y me quedaría 3 menos Q sobre C, y ahí obtengo la respuesta que ya había dicho hace un rato, confirmaba que la es la correcta. Ya, así que ahí está el ejercicio de la número 40, un clásico de vectores. En la mate, bueno, uno sí, pero en la mate 2 también puede encontrarse con uno de estos. La verdad es que la complicación tal vez pueden ser las letras, pero nada del otro. Ya, gente, vamos con la 41, que dice lo siguiente. La 41 dice lo siguiente. Una empresa dedicada a la producción de elementos para el deporte ha diseñado un nuevo modelo de mancuerna, como se ve ahí en la figura.
Cada mancuerna tiene un cilindro central de diámetro R/4 y dos cilindros laterales de radio R, como se representa ahí en la figura o la imagen adjunta. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el volumen ya de la mancuerna? Entonces acá, ojo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ojo que te dice el diámetro, no te dice el radio. Entonces ahí está una de las pillerías que uno podría caer en la trampa. Entonces voy a sacar primero que nada este cilindro, ya, que sería, acuérdense que la fórmula además es pi por r al cuadrado por h. Ya, para que no se lo olviden, recuerden que quiero el volumen. Entonces vamos a sacar eso y después vamos a sacar los otros dos y con eso estamos. Entonces lo voy a escribir, yo creo que por acá, ¿o no? A ver si. Entonces la primera parte sería igual a pi por r al cuadrado, pero ojo que ahí te dice el diámetro. Y recordar que el diámetro es 2 veces el radio. O sea, que el diámetro sobre 2 es igual al radio. Si yo reemplazo este de acá, quedaría r cuartos y todo eso dividido en 2 sobre 1. O sea que eso va a quedar r sobre 8 igual a nuestro radio. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, eso es lo que voy a reemplazar ahí. Ahora sí, porque la fórmula era pi por r al cuadrado por h. Entonces aquí me quedaría por r sobre 8 al cuadrado por la altura. Recuerden que la altura decía que era, aquí está, 2h. Ya, más voy ahora a sacar el área de esos dos que están acá, ¿cierto? Ese con ese que está acá. Entonces me quedaría 2 veces, ya, pi por r al cuadrado. Recuerden que aquí en este caso es de radio r, entonces no hay problema. Por la altura h, en este caso sería h justamente, que está acá. Ya, entonces ahí tendríamos listo ese caso de acá. Bueno, y después de ahí seguimos multiplicando, seguimos resolviendo sin ningún problema. Y esto me va a quedar pi por r al cuadrado dividido en 64 por 2 veces h más 2pi por r al cuadrado por h. ¿Cierto? No, eso no me altera en nada. Simplificamos esto de acá y me quedaría pi por r al cuadrado por h dividido en 32 más 2 veces pi por r cuadrado por h. ¿Cierto? Sacamos mínimo como múltiplo acá, que en este caso sería el 32. Cabe una vez y uno por eso va a caer eso mismo que está acá. Más, aquí como está dividido en 1, 1 en el 32 y 32 por 2 quedaría 64 pi r cuadrado por h. Y bueno, 1 más 64 me daría un total de 65 pi por r al cuadrado por h y todo eso dividido en 32. Y como es volumen, sería la unidad de medida centímetros al cubo. Por lo tanto, ahí tengo la alternativa correcta, que es la letra B de la número 41. Aquí casi uno puede caer, porque ahí te decía que el diámetro. Entonces, ahí teníamos que tener ojo, ojo, ojo. Entonces, por eso tuve que hacer esto como paréntesis. Ya, pero ahí está el ejercicio de la 41. Vamos con la número 42, que dice lo siguiente. Hasta que salió uno de trigonometría, querida trigonometría. Aquí te pregunta cuál es el error de cada uno de ellos. Bueno, lo voy a ir analizando por partes. Dice que se considera un triángulo ABC y la tabla de algunos valores aproximados de las razones trigonométricas de la figura junta. Para la aproximada Aurora. Al aproximar la medida del lado AB, con los datos de la tabla se realizaron los siguientes pasos, cometiendo un error. Entonces aquí la clase te pregunta cuál es el error que cometió dicha persona. Paso 1, se calculó la medida del segmento CD. Ya. Resolviendo la ecuación. Ya aquí lo que falta es la tangente
de 55 es igual a la aproximación a 1,42. Recuerden que la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente, ¿cierto? Entonces aquí si yo miro solo esto, va a quedar el cateto opuesto, que es la incógnita, bien, dividido el cateto adyacente que es la de acá. Bueno, multiplicamos y nos da eso de acá. Ese paso está perfecto, no hay ningún problema. Veamos el paso 2. Dice, se calcula la medida del segmento CB ahora, resolviendo la ecuación. ¿Ya? Y dice que el seno, aquí sería el seno de 55, que es una aproximación a 0,81. Y entonces, ¿cuál calculamos ahora? El CB este. Ya, entonces el seno, recuerden que es CO partido en la hipotenusa. ¿Cierto? Yo el CO lo acabo de encontrar, que es el 14,2. Y una hipotenusa que es la incógnita. Y sé que la aproximación es eso. Eso también está bien. Multiplicamos, bla, 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 resolvimos, está bien. Después el paso 3 dice lo siguiente. Por ahora está todo bien. Vamos a bajar nomás, que si no, no va a alcanzar. Dice, se calcula la medida del ángulo BAC, o sea, ese de acá, resolviendo la ecuación, que BAC más 70 es igual a 90, obteniéndose eso 20. Y eso es verdad porque aquí usted sabe que este de acá es 90 grados, y esto quedaría 20 grados. Entonces, recuerde que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo además es 180, entonces esa también sería correcta. Entonces ya por descarte la letra A. El paso 4 es el erróneo, pero echémosle una miradita por qué. Bueno, la D. ¿Por qué sería? Porque dice, al calcular la medida del segmento AB, ya, esto que está acá, ¿qué más dice? Se resuelve la ecuación. Ah, es que ahí asumieron que esto era 90 grados. Ahí está. Ahí asumieron que eso era 90 grados y eso es mentira porque aquí tengo 90 más 55. ¿Esto me quedaría ahí? 5, 14, 145. Entonces 180 menos 145 me da un total de 5, 5, 10, 35. O sea que acá 35. Y acá, después, sumando eso, más eso, ya que habíamos dicho que era 20, ¿no? Te quedaría... Entonces, no nos da, pues. Y ahí asumieron que era un ángulo de 90 grados, y ahí no decía ni por la hipótesis ni por el estilo. ¿Cierto? Entonces, ahí ya está nuestro error, pues. ¿Sí? Entonces, ya claramente la alternativa correcta es la letra D por el paso erróneo, que es la 4. Así que eso sería. Ahí está el de trigonometría. Acá sería el error porque asumieron que era un ángulo de 90 grados, donde no decía, no hay que asumirlo, y justamente uno completando es lo correcto. Y ahí estaba sumando ahí mentalmente y te da los 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo. Hecho, hecho, hecho. Ahí estamos con la 42. Vamos con la 43. Si no me equivoco, aquí cambiamos al eje temático de probabilidades con las estadísticas. Así que vamos a ver qué pasa realmente. En la siguiente tabla se presentan ordenados los puntajes obtenidos de una prueba en inglés por un grupo de estudiantes que buscan eximirse en la asignatura. Si para eximirse de inglés se requiere al menos 90 puntos de la prueba, entonces aquí dice al menos 90 puntos de la prueba. Entonces yo podría aquí empezar a descartar todos eso. ¿Sí o no? Porque con me saque al menos, ya estoy listo. ¿Cuál del siguiente diagrama de cajón o de caja representa mejor los puntajes de los estudiantes que no lograron eximirse? Entonces acá, bueno, lo primero, siempre recordar que en un diagrama de caja o de cajón o los box plots, tiene valor mínimo, valor máximo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 2 recuerden que es la mediana, y bueno, los bigotitos si es simétrico
o asimétrico hacia la izquierda o derecha. ¿De acuerdo? Entonces acá el más bajo es 33. Entonces todos tienen 33. Entonces fue lo primero que vi. Después, el máximo, en este caso, tendría que ser 85. Entonces, descarto la C y la A de manera inmediata porque ahí están considerando todos los datos. Entonces, la C y la A no pasa nada. Entonces, a ver, vamos a ver si lo podemos checar esto un poco, para que se vean todas las alternativas. No, no se ven igual todas las alternativas. Ahí vamos a ponerlo en miniatura, ya ahí. Es la C, o sea, la B, perdón, o la D, ya que esto lo descartamos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, yo acá, como ya sé que esto no pasa nada, este no pasa nada, ya tendría que ver la diferencia entre el cuartil 2, la mediana, porque aquí dice que el cuartil 2 aquí es 51, o sea, la mediana, y aquí dice que el cuartil 2 es 63, entonces tendría que ver cómo sacar, en ese caso de acá, la mediana. Entonces, como yo voy a sacar la mediana, recuerden que tenemos dos casos, cuando el n era par o el n era impar. A ver cuántos números tenemos acá, voy a subir un poquito. Vamos a borrar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí hay 10. Aquí 10, 20, 21, 22, 23, 24. O sea que el n es par. O sea que el n es igual a 24. ¿Ya? Y recordando eso de acá, voy a bajar un poquito. Recordar eso de acá, cuando la mediana, entonces vamos a poner la mediana, es n medios, o sea, 24 dividido en 2, y eso nos da 12 y 13. 12 y 13 es la posición donde se encuentra la mediana. ¿Recuerda? Porque como era par, era ese y el siguiente. Entonces acá teníamos, dijimos 10, 20, 20. Entonces aquí 10, 11, 12, 13. Aquí está, 12 y 13. Entonces, por lo tanto, me dice que la mediana se encuentra en el 51. Y recordar que la mediana es lo mismo que el cuartil. Por lo tanto, ya sé que la B es la única que tiene mi cuartil 2 correspondiente ahí a la mediana correspondiente al 51. Ya, entonces ya claramente la he echado y la B solamente es la correcta. Sí, cambiamos ahí al eje temático de probabilidades y estadística. Siguiente, vamos con la 44. Ya, aquí la vamos a dar zoom de nuevo. Dice la 44. Considere los datos G1, G2, G3, G4 y G5 cuyo rango es 0. Entonces recordar que el valor máximo menos el valor mínimo, eso es igual al rango, ¿cierto? Y como el rango es 0, va a ser esto igual, ¿o no? Esto va a ser exactamente lo mismo. O sea que el valor máximo podría decir que va a ser igual al valor mínimo. Y había una de las cosas que en algún momento yo les dije, que cuando el rango era 0, todos los datos son iguales. Aparte, bueno, de eso, cuando el rango es 0, todos los datos son iguales. O sea, el G1 va a ser igual al G2, va a ser igual al G3, va a ser igual al G4, va a ser igual al G5. ¿Ya? Entonces, todos son iguales. Y si todos son iguales, bueno, yo esto podría descartarlos y simplemente anotar mis nuevos datos. Entonces los datos serían de la siguiente manera, todo más fácil. Entonces esto sería menos 2, después nuevamente sería menos 2, después este sería 0, después sería 1 y sería 3. ¿Ya? Entonces, para sacar la desviación estándar, recuerden que hay que sacar la varianza y después determinamos la raíz cuadrada de lo que nos dé. ¿De acuerdo? Y primero que nada necesito sacar, bueno, los datos los tengo, x1, x2, x3, x4, x5, donde el n vale 5, ¿cierto? Y me faltaría sacar el promedio. Entonces el promedio es lo siguiente. Sumar cada uno de ellos. 1 más menos 1, más menos 2, más 0, más 1,
más 3 dividido en 5. Entonces, 3 más 1 son 4 y hay que dar menos 4, entonces eso me da 0. 0 dividido en 5 da un total de 0, o sea que el promedio es 0. Entonces voy a mi formulita, y mi formulita, vamos a escribir la varianza, después saco la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces va a quedar dato 1, menos 2, menos el promedio que es 0, al cuadrado, o sea, va a ser eso mismo. Más menos 2 menos 0 al cuadrado, más 0 menos 0 al cuadrado, más 1 menos 0 al cuadrado, más 3 menos 0 al cuadrado. Y todo eso está dividido en 5, ya que el n es 5, pensando que son 5 datos. Bueno, esto chao. Esto me quedaría 4 más 4, más 1 más 9, dividido en 5, 10, 14, 18, me quedaría dividido en 5. Pero ojo, que lo que acabo de sacar yo es la varianza solamente, y a mí me preguntan la desviación estándar. Por lo tanto, el sigma va a quedar en la raíz cuadrada de 18 sobre 5. Y recuerden que la raíz cuadrada de 18 la puedo descomponer como 2 por 9, ¿cierto? Y el que sale ahí, que tiene raíz cuadrada, es el 9 y sale como 3 raíz de 2, o en una sola raíz, sobre 5. Ya, entonces la alternativa correcta es la letra C. Ya, así que ahí tenemos listo la número 44, correspondiente a este ensayo de la PAES Mate 2, de la parte de invierno, de la forma de invierno, que fue a ser realizada hace unos días atrás. Sí, a la gente que se está conectando, estamos dando por finalizar la parte 3 y última de esta prueba, para después indagar un poquito y ver la mate 1. Bien, 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 bien. Ahí creo que esto era lo importante. Si no lo sabía, o sea, a lo mejor se complicaba un poco más, pero era nada del otro. Ya. Sigamos con la 45. Nos están quedando como unas 10 más, pues si son 55 nomás. Ya, dice, una baraja de naipes posee 4 tipos de cartas, A, B, C y D, con la misma cantidad de cartas de cada tipo. Entonces acá dice, si en la baraja de M cartas en total se extrae al azar solo 2 de ellas, una después de otra sin revolución, ¿cuál es la probabilidad que estas sean del tipo B? Entonces acá usted tiene que tener presente que A va a ser M cuartos, ¿cierto? Con la misma cantidad de cartas, ¿ves? Entonces después B también va a ser M cuartos. La C también va a ser M cuartos. Y la D también va a ser M cuartos. Cada una respectiva con las mismas. ¿Ya? Entonces, como yo sé que quiero una después de la otra, se trae al azar solo 2 de ellas, una después de la otra, entonces me quedaría el 1/4 por... Y como ya saqué una y no la devuelvo, ya no voy a tener los M cuartos, ¿cierto? Le voy a tener que restar una tanto al total, que en este caso de 4, bueno, después van a quedar 3. Entonces por eso ahí sería M-1, como se ve acá. Y tampoco voy a tener la misma la otra, ya que no la devuelvo. Entonces, tanto resto en el total como en la que saqué. El número de casos favorables con el número de casos posibles. ¿Ya? Entonces, por eso ahí la alternativa simplemente estaba expresado. Yo cuando la vi dije, o en la B o en la D, pero en este caso, como es una y la otra, está el principio multiplicativo, que saco una y saco otra. ¿Ya? Entonces, por eso la alternativa correcta es la D. Chao. Sí, esa la verdad era como las clásicas que uno hacía, por ejemplo, de las cartas, de las bolitas, de una después de la otra, y ahí dice sin devolución. Entonces hay que tener ahí ojo con esas palabras. ¿Ya? Vamos con la 46 ahora, que dice lo siguiente. Si se tienen 2 urnas A y B, de las cuales contienen bolitas del mismo tipo, ya, como la misma idea que la anterior.
En la urna A contiene X bolitas en total, de las cuales M bolitas son azules, mientras que la urna B contiene Y bolitas en total, de las cuales N son azules. Entonces, vamos a más o menos hacer la misma idea de lo que tenemos acá. Vamos a poner de azules correspondiente a M. No azules, negación, correspondiente a X menos M. El complemento, porque el X es el total. Ya, y en el caso de la segunda, la vamos a ir por otro color, B, la misma idea, azules, decía que era N, ¿sí? No azules, sería I menos I. Perfecto. Entonces dice, te trae una bolita al azar de cada urna. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la probabilidad de que ninguna de las bolitas sea de color azul? Entonces acá tú tienes que no sean azules, no la palabra está diciendo. Las que no sean azules, número de casos favorable, caso de la primera, X menos M dividida en el total, que es X, y también nos salga azul. Por eso es por y menos N dividido en el total, que es que no le agrego los paréntesis. Y ahí ya sé que la alternativa correcta es la letra A. Piola, 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 piola. No me quejo de este ejercicio. No me quejo. Ahí está la número 46, lista de esta parte de acá. Vamos que queda poco. Vamos, vamos, vamos. 47. Dice, Paulina compró un candado para asegurar el casillero que le ofrecieron en su colegio. La clásica esta. El candado tiene 3 casillas y en cada una de ellas se puede escoger entre los dígitos de 0 a 9. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces dice de 0 a 9, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, serían 10 en total. Entonces puede ser 10, 10 y 10, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad total de claves numéricas entre las que Paulina puede escoger? O sea, sería, como de 0 a 9 son 10 en total, 10 y 10. Eso es lo mismo que decir 10 elevado a 3, que eso corresponde a 1000. Pero si se fija ahí, la respuesta ya está expresada simplemente y con eso estamos listos. Así que ahí tenemos listo nuestro ejercicio de la 47. No me demoré nada. Han estado bastante accesibles las de probabilidades, es verdad, pero ahí vamos compensando una con otra. Ya, por ejemplo, la de acá, la siguiente es mucho texto, mucha confusión, entonces ahí puede generar algunos inconvenientes, pero hay que leer bien, 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 bien. Aquí viene la 48, esta que le digo yo. Dice, en una empresa, los productos que son devueltos por defectuosos se separan en dos. Los que tienen menos de una semana de uso y los que se devuelven después de la semana de uso. Los dos tipos de productos se mandan a áreas de reparación distintas. La gerencia de la empresa quiere saber cuál es la probabilidad de que el producto devuelto los haya sido antes de la primera semana de uso y que éste tenga reparación. Bla, 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 bla. Para ello se sabe que, ahora creo que viene lo que nos interesa. La probabilidad de que el producto devuelto a ver, espera, que el producto devuelto lo haya sido antes de la primera semana de uso es N. ¿Ya? La probabilidad de que el producto tenga reparación, dado que, ya, y ojo con esta palabrita, fue devuelto antes de la primera semana de uso es M. ¿Cuál de los siguientes modelos tiene que usar la gerencia para calcular la probabilidad que busca? Bueno, acá cuando me dijeron esa palabra, dado que pasó algo, sucedió algo, condicionó algo, la probabilidad condicional a condicional. Recuerda que acá la fórmula es la probabilidad de A dado B, o condicionada en B. Eso es lo mismo que decir la probabilidad de A intersectado con B, y todo eso está dividido en la probabilidad de B en este caso, ya que es el que quedó ahí abajo.
¿cierto? Donde la probabilidad de B es distinto de 0. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que nos están preguntando? Lo que nos están preguntando a nosotros es la probabilidad de A inter B, ya que nos tenemos esto, que es nuestra M, y tenemos lo primero, que dice en la primera semana de uso es el N, o sea, tengo esto también, que es el N respectivamente. Entonces, esto podríamos reemplazar en cada uno de ellos, y me quedaría M, sí, M, es igual a la incógnita, la probabilidad de A, intersectado con B, dividido en el N. Ah, en el N ahí respectivo. Entonces aquí lo que hacemos multiplicamos cruzado y eso me quedaría que N por M es igual a la probabilidad de A intersectado con B. Perfecto. Entonces ya con eso estoy listo ya. Que la alternativa correcta es la letra B y estamos sin ningún problema. Entonces ahí, por eso ahí había que definir ahí que la probabilidad de B, en este caso es el N, entonces, y cuando decía dado B, ya con eso me dejó claro que es la condicional. Y así que la verdad ese lo hice así. Siento que la primera era puro relleno, solamente era lo importante que la cosa que devolvió en al menos una semana, y después de una semana eso era como lo que había que indagar. Pero tranquilidad, tranquilidad. Gente, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, como que le hemos puesto turbo, pero es que hay preguntas que han sido más rápidas que las anteriores, y eso estoy de acuerdo. 49, que queda poquito. Dice, considerando los dígitos 0, 1, 2 y 4, ¿cuál de los siguientes números de 3 cifras en total que sean múltiplos de 5, ya, se puede formar con estos dígitos? Entonces, a ver, acá, claro, yo igual esta la pensé, no era tan rápida, porque había que ponerse en todos los casos posibles, ya. Dice que, ¿cuántos números de 3 cifras? Por eso ahí puse 3, que sean múltiplos de 5. Por ejemplo, acá, con los dígitos anteriores, acá solamente puede ser el 0, ¿cierto? Porque terminación 0, 10, 100, etcétera, va a ser múltiplo de 5, por supuesto. Entonces aquí solamente puede ser 1, que en este caso sería el 0. Ahí solo puede ser el 0. En el caso de la otra, si yo voy al inicio, eh, dice que se cifra que sean múltiplos de 5, se pueden formar. En el caso, aquí serían 3. ¿Por qué serían 3? Porque puede ser tanto el 1, el 2 y el 4. ¿Sí? Porque obviamente si el 0 no sirve, porque no te va a caber en este caso, y no funcionaría ya que está reservado ahí. Y esto acuérdense que se multiplican, ¿cierto? Y en el caso del medio pueden ser ahí sin ningún problema los 4, porque puede ser tanto el 0, el 1, el 2 o el mismo 4. Entonces ahí tengo, en este caso pueden ser todos en realidad, los que tenemos acá, por supuesto. Entonces ya tenemos ahí que los números de 3 cifras en total, que sean múltiplos de 5, con estos dígitos anteriores, son el 3 por 4 y por 1, y en este caso está expresado. No había que multiplicar. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Sí, este yo igual lo pensé harto, no lo vi a la primera instancia, pero después de ahí lo asimilé y claro, vi todos los casos posibles y bla, 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 y simplemente tenía esos casos de acá. Ya, así que ahí estamos listos con el ejercicio de la 49. 50. Bacán, bacán ver este ejercicio. Dice, un niño tiene 6 dulces, todos de distintos sabores. ¿Cuántos grupos de 2 dulces se pueden formar? Entonces acá la clásica. El N es 6, el K es 2. ¿Importa o no importa el orden? No importa el orden, porque dice cuántos grupos de 2 dulces se pueden formar. No dice si el favorito, no dice si no importa el orden. No dice si es de naranja, de, no sé, de piña, etcétera.
Entonces, la única que no importa el orden es la combinación. Y obviamente sin repetición. ¿Por qué? Porque dice todo de distintos sabores. Entonces, no se repite. Entonces, recordar que la fórmula de eso es la siguiente. La combinación de n de k es igual a n de k. Recuerden que así también salían de repente, ¿eh? Ojo. Eso es n factorial dividido en n menos k factorial por k factorial. Perfecto. Entonces, yo tengo el n, que valdría 6 factorial, n menos k, que sería 4 factorial, por el k factorial, que sería el 2 factorial. Y el 6 factorial es 6 por 5 por 4 factorial, dividido en 4 factorial, por 2 por 1. Cancelamos los 4 factorial, el 2 con el 6, puedo simplificarlo, me quedaría 3. Y 3 por 5 son 15 grupos que se pueden formar respectivamente. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Aguante las técnicas de conteo. Ahí está. Hay una de las técnicas de conteo. Bacán, bacán. 51. ¿Qué dice la 51? Considere 5 cartas numeradas del 1 al 5 que están boca abajo. Se revuelven, ¿ya? Se revuelve ahí, se baraja, y se forma una fila. Si se dan vueltas las cartas de una en una, desde la izquierda a la derecha, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca el 1 antes que el 5? Ya, y este ejercicio, acá un poquito la lógica aquí va, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando nosotros decíamos que lanzamos 2 monedas al aire, ya, para más o menos asociarlo de acá. 2 monedas. Teníamos cara a cara, cara, sello, sello, cara, sello, sello. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que aparezca la cara antes que el sello, por ejemplo? Y acá teníamos esas 2 de 4, que sería un medio. O si hubiera dicho, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca el sello antes que la cara? También teníamos el 2 de 4, o sea, correspondiente a un medio. Usted mira, ¿qué tiene que ver con esto? Sí, tiene que ver mucho, porque si yo digo, esto es lo mismo que decir la probabilidad de que el 1 salga antes que el 0, perdón, que el 5, es lo mismo que yo diga la probabilidad de que el 5 antes que el 1. Y eso es por lógica, ¿cierto? Y eso es simplemente por lógica. Es lo mismo que decir 1 antes que el 5 antes que el 1. Entonces, eso tengo la igualdad. Entonces, después que yo tengo eso, que afirmé eso, luego podría yo decir que la probabilidad de 1 antes que el 5 más la probabilidad del 5 antes que el 1, eso todo eso es igual a 1. Ya ahí está la clásica, que no solo la probabilidad de A más la probabilidad de A negación es igual a 1. Pero yo como sé que esto es lo mismo, si yo defino que esto sea un X más X, me va a quedar igual a 1, o sea, 2X es igual a 1, por lo tanto, dividimos todo eso en 2 y me quedaría un medio cada una de ellas. Por lo tanto, ya sé que la alternativa correcta es la letra D. Por eso este ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que nos preguntan, no hacía asociar más o menos a qué íbamos a llegar, y justamente tiene mucha relación con lo que dije ahí respectivamente, ¿ya? Pero así es la forma más fácil de hacer este ejercicio, porque hay otra forma más difícil de tomarse todos los casos, no, y ahí se complica mucho, se complica mucho. Y si no me equivoco, eso al hacerlo por esa parte da 60 sobre 120, pero de todas maneras igual te va a dar un medio. ¿Sí? Ahí se nos hace mucho más complicado, más complejo la situación del 51. Pero siempre hay que ver una forma.
Así que eso más que nada. Chiquillos, ¿cómo vamos? Vamos con la 52, ¿no? Démosle, démosle. Vamos, 52. Dice, considera A y B y C números racionales. Recordad que los números racionales son las fracciones, los decimales y los números mixtos. Con A y B, A y C, perdón, distinto de cero. Ya, y esa información igual es importante, porque si no, puede haber algunas contradicciones. Después dice, se puede determinar que A elevado a B por C elevado a B es igual a 1. Si se sabe que, y acá acuérdense que aquí están las suficiencias de datos. Una por sí sola quiere decir que si la primera estaba bien y no tengo ningún problema, esa es. Después, supongamos que yo miré igual la segunda y no pasó nada, entonces una por sí sola. Pero ¿qué pasaría ahora si yo la primera la vi, quedé ahí como al debe, y la segunda sí, me resultó, sería 2 por sí sola? ¿Qué pasaría si la 1 quedó ahí como generando dudas y la 2 quedo ahí generando dudas y las junto ambas, o sea, 1 y 2, y me da el resultado, es ambas juntas? Pero ¿qué pasaría si yo en la primera la hago y me sale bien, después la segunda la hago y también me sale bien? Ahí sería cada una por sí sola. Pero ¿qué pasaría si yo uso la 1? No pasa nada. Uso la 2, no pasa nada. Junto 1 y 2 y sigue no pasando nada. Ahí quiere decir que es la letra E, que se requiere información adicional. Entonces hay que tener ojo ahí con esas, que es la verdad es que siempre son las que se complican mucho ahí. Los chiquillos ahora obviamente son mucho menos, solamente entran las más de 2 estas, pero sí, son las más complicadas, las más densas, y dependiendo cómo uno la mire también, etc. Bueno, vamos con esta de acá, pues dice que se puede determinar que eso es igual a 1 si sabe que dice el B es 0. Si el B es 0, esta no existe, ya esta la voy a tachar ahí, porque no existe. Si el B es 0, me quedaría A elevado a 0 por C elevado a 0. Yo sé que todo número elevado a 0 con A distinto de 0, con la base, y en este caso con C distinto de 0 también, eso siempre es igual a 1 por la propiedad. Entonces eso nos da de manera inmediata 1 y además me dice por hipótesis eso. Si no me hubiera dicho eso, yo no puedo asumirlo. Entonces, ojo con eso de acá. Por lo tanto, la primera podría resolver sin ningún problema que esa es correcta. Bueno, me olvido de la primera y ahora la tacho y voy a ver solamente la segunda. Vamos a ponerla ahí. Vamos a poner con otro color, con rojo. ¿Sí? La 2 dice, en inverso, A es el inverso multiplicativo de C. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Recuerden que A, el inverso multiplicativo, lo invertimos nomás. Me quedaría 1 sobre C. Y recuerden que esto de acá, lo podría multiplicar cruzado, pero creo que no me va a servir pensando en lo que tengo que reemplazar. Entonces, esto lo puedo escribir a lo mejor como C a la menos 1, aplicando las propiedades de las potencias. Entonces me quedaría de la siguiente manera. El A ya sé que sea la menos 1, lo reemplazo, luego, viene aquí con verde, me queda C a la menos 1 elevado a B por C elevado a B. Esto me quedaría C elevado a la menos B por C elevado a B. Cuando tengo la misma base, se está multiplicando, se suman los exponentes, y me va a quedar C elevado a menos B más B, que eso es C elevado a 0. Y yo sé que todo número elevado a 0 es igual a 1 con C distinto de 0. Por lo tanto, esa también me serviría sin ningún problema para resolver mi ejercicio que está acá. Por lo tanto, ya me doy cuenta que como las dos funcionan, pero no es ambas juntas, sino que es cada una por sí sola. Aunque con la primera la resolví, después me di cuenta de la segunda, también la resolví, entonces con cualquier de las dos la puedo resolver, por lo tanto sería cada una por sí sola. Ya, esos son los tipos de ejercicios que uno se puede encontrar con la suficiencia de datos. Ojo que a veces no es necesario resolver.
Simplemente es ver si te funciona o no te funciona, nada más. Veamos la 53. Vamos, que queda poco. ¿Qué dice la 53? Una persona va a comprar 2 relojes del mismo tipo y 3 novelas iguales. ¿Ya? 2 tiendas tienen los mismos precios, tanto para estas novelas como para este tipo de reloj, pero con distintas promociones. El querido porcentaje he metido siempre. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La primera tienda tiene un 20% de descuento en el precio de este tipo de reloj y un 10% de descuento en el precio de estas novelas. Mientras que la segunda tienda ofrece un descuento de un 25% en el precio de este tipo de reloj y un 2,5% del descuento en el precio de estas novelas. Se puede determinar el valor sin descuento de 2 de estos relojes y el valor sin descuento de 3 de estas novelas, y se sabe que, aquí la misma idea, dice que el total de la compra sin descuento sería de 75.000. Entonces ya la 2 me imagino que no existe y solamente me fijo en la número 1. Si dice el total de la compra, pero ojo, es sin el descuento, tendríamos 2R, R de reloj, N de novelas, más el 3N, ¿cierto? Eso va a ser igual a los 75.000 pesos que sería. Pero ojo que eso es simplemente del total, ¿ya? Y eso es sin descuento, sin nada, sin nada, sin nada. Entonces eso es lo que tengo acá, pero con esa información no voy a poder resolver nada, porque no necesito saber o por mínimo cuál es R, o cuánto vale R, o el N. Entonces no podría hacer nada con la una por sí sola. Entonces yo me olvido de la una por sí sola y queda como al debe. Tacho ahora la otra y me fijo solamente en la 2 por sí sola, que dice lo siguiente. Ambas tiendas pagarían lo mismo con los descuentos incluidos. Ya, entonces aquí hay que ir viendo con los descuentos respectivamente. Entonces, nosotros tenemos que ahí hacer algunos ajustes y cada uno de calcular primera tienda con la segunda tienda. Entonces dice que la primera tienda tiene un 20% de descuento. O sea, correspondería al 0,8, ¿cierto? ¿De quién? De los 2 relojes, de los 2R. Más. Después dice que, y un 10% de descuento en el precio de estas novelas, o sea, 0,9 por las 3N, ¿cierto? Entonces ahí tendría la casa de la primera tienda. Pero ahora me falta ver la de la segunda. Dice que la segunda ofrece un 25% del tipo de reloj, o sea, el 0,75%, o sea, 0,75, ¿no? Porque ahí ya lo sea 75% partido en 100, dice todo eso de fracción, ahí ustedes entienden. ¿Sí o no? ¿Entienden o no entienden? Me refiero a esto, 25%, 75 sobre 100, 1, 2, y eso es 0,75. Ya, eso es lo que me salté ahí. Para los que igual, si tienen dudas, bueno, me preguntan, no. Entonces ahí sería con respecto a los 2 relojes, más, y ojo acá porque dice el 2,5%, entonces ahí eso hay que tener cuidado. El 2,5%, eso sería el 0,975, ¿no? Sí, porque ahí está como un poquito engorroso, ahí como que le hicieron con maldad a la gente. Ya, pero sería eso por las 3 novelas. Aquí dice que las 2 por sí solas, dice ambas tiendas pagarían lo mismo, los descuentos incluidos. Bueno, ahí está. Si yo digo y afirmo eso que dice las 2 que son iguales, bueno, ahí podría multiplicar, podría hacer resolver algo y cosas por el estilo, y podría dejar una en función de la otra. Pero tampoco me sirve, porque igual voy a obtener ahí R igual a algo en función de N, o N igual a algo en función de R. Pero tampoco me va a servir para encontrar acá. Entonces, ninguna de las dos me sirve. Pero ¿qué pasaría ahora si junto ambas? Si yo junto ambas, voy a tener un valor n igual a algo por el r, cosa que aquí no lo voy a perder mi tiempo en resolver. O puede ser r igual a algo por n. Y después lo que podría hacer es reemplazar. ¿Reemplazar en dónde? En la de la afirmación 1. Entonces ahí podrías tener el resultado respectivo, ¿sí?
y después evaluarlo y encontrar el otra incógnita respectiva. Entonces no tengo ningún problema. Entonces ahí si yo tengo esas de acá, teníamos que ahí sí puedo responder a mi información. Por lo tanto, ya sé que la alternativa correcta es la letra C, que sería ambas juntas. Vuelvo a repetir, si usted igual tiene inquietud, duda de esa parte, no hay ningún problema y yo igual lo puedo hacer el paso a paso. Ya, así que eso sería con la 53. Bacán, bacán. Vamos con la 54. Dice, en Chile existe el registro social de hogares que clasifica a los hogares en tramos que van de menor a mayor ingreso per cápita por hogar. Es una pregunta muy cotidiana, ¿eh? Ya. Hay un poquito la matemática financiera. Dice, en el tramo 1 está el 40% de los hogares con menores ingresos. En el tramo 2 se agrupa al 10% siguiente con los menores ingresos. Y el tramo 3 son los que están en el siguiente 10% y así hasta llegar al tramo 7 en el que está el 10% de los hogares que tiene mayores ingresos. Entonces, en resumen, para no estar complicándolo tanto, tenemos que el tramo 1 que va a corresponder al 0% hasta el 40%, ¿cierto? Y el tramo 2 va a corresponder al 41% hasta el 50% y así sucesivamente, 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 hasta llegar ahí al correspondiente, ¿ya? Pero dentro de todo, porque dice 10%, 10%, bueno, ahí puse hasta el 50, pero igual podría seguir mucho más. Después dice, se puede conocer el tramo de un hogar en particular, o sea, ese que es ese, si sabe que en la número 1 dice, vuelvo a tapar esta, el ingreso del hogar está sobre el percentil 10, y el percentil 10, recuerde que percentil 10 es simplemente el 10%. Entonces, pero en ese caso, sobre el percentil 10, entonces puede estar el tramo 1, pero no sabemos ahí si está en cada uno de ellos, porque puede ser tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, tramo 5, tramo 6, tramo 7 y todo eso, pues. Entonces podría, no sé con exactitud o en particular cuál es el tramo. Pueden ser del 1 al 7. Ya, entonces una por sí sola no me sirve para responder mi información. Pero en el caso de la segunda, dice, el ingreso del hogar está por debajo del cuartil 1. Por debajo. Y recuerden que el cuartil 1 corresponde al 25%. O sea que ese yo sé que está por debajo de él. Y ahí sí estaría con respecto al tramo 1, porque estaría debajo de él. Entonces ahí yo podría decir, ese sí corresponde y corresponde al tramo 1, siendo un tramo particular de esa casa de ese hogar. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B y estamos listos con la 54. Ya simplemente era eso, a lo mejor podría haber dibujado, podría haber hecho otras cosas, pero simplemente con eso bastaba. Vamos con la última del día de hoy. Sí, hoy día lunes festivo, lunes 26. Dice, los estudiantes de un cuarto medio compuesto por hombres y mujeres seleccionarán a una comisión para integrar el grupo de debate que representará al colegio en una competencia. Dicha comisión está formada por M personas, de tal manera que exactamente P de ellas son mujeres y exactamente Q deben ser hombres. Se puede determinar la cantidad de comisiones que se pueden formar con los estudiantes de este cuarto medio, si sabe qué, y me quedaría la siguiente manera. Dice el valor de M y el total de mujeres de cuarto medio. Ya, a ver, cuando habla siempre de comisiones, grupos, selecciones y cosas así, uno siempre se le viene a la mente que está aquí la combinación, que no se repita además, que quiero hombres y mujeres en sí. Entonces acá, yo aquí lo primero que se me ocurrió dije, ya, esta cuestión es combinatoria, ¿cierto? Y ahí lo que hice fue anotar la fórmula I n menos K por K factorial, ¿cierto? Entonces tenemos eso que está acá. ¿Ya? Entonces, después de haber hecho eso, ¿ya?
Aquí el único problema que me pasa es que yo no sé cuál es el total, ¿ya? Porque aquí yo voy a tener el K, que va a ser la cantidad de gente de comisión, lo voy a hacer por uno, después lo voy a hacer por otro, hombre primero, después mujer o viceversa, pero no sé cuál es el total de personas que yo estoy conformando esa comisión. Por ejemplo, que sean 2 hombres y 3 mujeres. No dice, no dice. Entonces, no sé ese dato que es el más importante. El total del curso del cuarto medio no me dice. Entonces, a mí se me hace complicado saber acá. Entonces, el valor de M, bueno, dice el valor de M, que dice que son una cantidad de personas, ya, personas, no sé cuántos tampoco. Y el total de mujeres, ya a lo mejor el total de mujeres me podría servir. Pero igual necesito saber el total de hombres. Entonces, si yo veo la uno, bueno, la uno me deja el debe. Después dice el valor de P y Q. Ya, si son P más Q, ahí me va a dar el total que va a ser el M de personas. Pero vuelvo a repetir, pueden ser muchas posibilidades que pueden haber de personas. Si junto las dos, 1 y 2, me faltaría saber el total de hombres que hay en cuarto medio. ¿Ya? Porque si no voy a tener 2 incógnitas. Y ahí, si yo llegara a saber eso, podría a lo mejor encontrar el N, que el N, vuelvo a repetir, es el total de curso cuarto medio ahí en sí. Entonces eso es lo que me falta ese dato importantísimo. Porque claro, yo aquí al principio había dicho, había pensado decir, dije, pero el M es la persona, entonces ya sé que es el total. Entonces el M está siendo representado el papel del M, pero no podemos asumir eso. Entonces, ahí como que te deja el debe tanto esa, tanto eso. Entonces, si yo quiero responder cuál es el total ahí de las comisiones que yo puedo formar en sí, necesito primero que nada saber el total del curso. Entonces, como ninguna de las dos me da y me va a faltar información, la letra E sería la correcta. Así que ahí estaríamos listos con este ejercicio número 55. Bueno, y el último del día de hoy, que la verdad, esta estaba como para equivocarse. Ya, yo lo he leído 2 o 3 veces por lo mismo, porque dije, pero me falta el N, porque ¿cuántas comisiones puedo formar? Porque vuelvo a repetir, a lo mejor yo quiero 4 hombres y 5 mujeres, o a lo mejor quiero 5 hombres y 4 mujeres, entonces son muchas posibilidades, pero no sé cuánto es el total que está dispuesto. Entonces ahí está la pillería de este ejercicio. Un poquito más de análisis, un poquito más de esto en sí. No más, no más, no más. No había más para desarrollar. Incluso yo aquí no hice casi nada en el desarrollo, y no sé si también. Simplemente eso hice y nada más. Porque no podía concluir qué más, qué más, qué más. Ya pues gente, con eso estamos listos por el término del día de hoy. No sé cuánto habrá salido, no sé cuántas horas hemos estado, pero de todas maneras dimos por finalizar la parte 3 y última de nuestra resolución de la PAES Mate 2 de invierno de la admisión 2024, en este caso con el eje temático de geometría y la estadística con las probabilidades. ¿Ya? Así que eso sería. Abrazo a todos, cuídense y nos vemos prontamente. Chau, chau.